Paz y bien desde Antoniuskirche, en la ciudad de Münster, Alemania, parroquia católica de lengua española. Palabra desde Antoniuskirche, lecturas de la Biblia para mañana domingo, día 27 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, la presentación de Jesús en el templo y la familia de Nazaret que crece, que se fundamenta. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, que mañana escucharemos. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí cómo nace, cómo crece, cómo se fundamenta la Sagrada Familia de Nazaret. José, María, el niño, quien nació en Belén, fue llevado al templo de Jerusalén y presentado al Señor, y después fue a crecer en Nazaret. Esa familia va a cumplir lo que ya en el Antiguo Testamento estaba mandado por el Señor a su pueblo Israel. La familia nace y tiene su fundamento en aquella idea del Señor. Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y de ahí va a crecer todo un plan de Dios para que la familia sea el lugar donde el ser humano nazca, se desarrolle, crezca y alcance plenitud. Hay en la Biblia muchos lugares donde se nos habla de esta palabra del Señor sobre la familia. Aquí tenemos para la lectura de mañana una pequeña parte. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 3. En ese capítulo 3, los versículos del 2 al 6 y también los versículos del 12 al 14. El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de las madres sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Normalmente, el cuarto mandamiento de la ley de Dios se explica a los niños para que obedezcan a los padres, a los maestros, a la autoridad en general. Cierto, es así, pero sobre todo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, se dirige sobre todo a que cuando el padre ya es mayor, el hijo que ha crecido y es fuerte no le abandone,
sino que le cuide y le proteja. Pensemos que este cuarto mandamiento de la ley de Dios fue proclamado cuando los ancianos no tenían protección, no tenían seguridad social, no había nada más que el posible cuidado que sus hijos fueran a tener con ellos. Es una llamada de atención al cuidado de los mayores. Cuando en algunos países se está aprobando la ley de la eutanasia, esta palabra del Señor afirma radicalmente que es un camino criminal y equivocado. El respeto a los mayores, el honrar a los mayores, el amor a los mayores, es el fundamento de la familia, del hogar, de la paz y de la vida. En el Salmo 127, dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. En este salmo se proclama que la alegría y la dicha, la felicidad de quien teme al Señor, escucha su palabra y sigue los caminos del Señor, la va a encontrar en el hogar, en la casa, en la familia, en la esposa y en los hijos. Tu mujer como parra fecunda, la cepa que crece hacia lo alto se convierte en parra que da la uva, y de la uva el vino. Tus hijos como renuevos de olivo, el olivo que da la aceituna, y de la aceituna el aceite. Aceite y vino son dones preciosos de la tierra. La mujer y los hijos para el marido, y el marido para ellos, ambos todos son mutuamente don, regalo, alegría. En medio de la casa, alrededor de la mesa, esa es la bendición de Dios para la humanidad, la familia, el hogar, del cual María, José y el niño en Nazaret son ejemplo y modelo. Si hemos visto anteriormente el Antiguo Testamento, veamos ahora cómo se sigue hablando del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento de la familia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión y entrañable bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Tenemos aquí, al final de esta lectura, la recomendación a los hijos, en el cumplimiento del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, la obediencia a los padres en todo y sobre todo también el cuidado de los padres ya mayores, porque eso agrada al Señor. Pero también advierte a los padres que deben tener cuidado. No exasperéis a vuestros hijos, no seáis demasiado exigentes con ellos, no sea que pierdan los ánimos, la prudencia en la relación de los hijos y de los padres, en la necesaria obediencia, pero también en la necesaria flexibilidad. La autoridad a los padres, la obediencia a los padres, a los maestros, a los educadores, a la autoridad en general, está muy cuestionada hoy día. Es cierto que un abuso de autoridad degenera en dictadura y eso es malo. Sin embargo, bien entendida la autoridad es necesaria para el desarrollo de la sociedad, de la familia, de las relaciones de unos para con otros, de manera particular para que los que son pequeños aprendan de los mayores. Hay también en esta lectura unas recomendaciones para fundamentar la relación familiar a los esposos, a los maridos, a las mujeres, a ambos. Es algo complicado y hay que analizarlo despacito para entender bien. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Evidentemente este texto de San Pablo provocará una reacción negativa o de extrañeza. También San Pablo en algún lugar dice: la mujer en el culto debe estar siempre con la cabeza cubierta. La mujer en el culto debe estar con la boca cerrada. Bien, el pobre San Pablo depende de alguna manera de aquella sociedad donde la mujer estaba minusvalorada. Sin embargo, a pesar de eso, vamos a ver cómo San Pablo de ninguna manera está despreciando a la mujer, sino fundamentando la relación de la mujer y del esposo en Cristo. Y si solo nos quedásemos con esta frase, mujeres, sed sumisas, es decir, obedientes a vuestros maridos, como conviene en el Señor, tendríamos una perspectiva desequilibrada. Es necesario ver y analizar qué le dice al esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hemos visto al comienzo de esta lectura que todo se fundamenta en la mitad de esta página, en lo que está en letra roja. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Un poco más arriba dice: sobrellevaos mutuamente. Y abajo, sobre fondo amarillo: la paz de Cristo reina en vuestro corazón. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Si el ejemplo de Cristo, que perdona, haced vosotros lo mismo. Si la paz de Cristo reina en nuestro corazón, si la palabra de Cristo habita entre nosotros en toda su riqueza, entenderemos radicalmente que hay que saber no solo sobrellevarse unos a otros, sino que el marido, en su amor a la mujer, ha de ser como el amor de Cristo a la Iglesia. En otra de sus cartas, vamos a verlo ahora, San Pablo lo explica. Y bien entendido, se puede llegar a la vejez, a la ancianidad, donde un matrimonio han vivido toda una vida junto a sí y han mantenido la promesa que hicieron en el altar, hasta que la muerte nos separe. Esto es posible si prestamos atención a lo que la fe pide de los esposos. Esta lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos desde el 21
hasta el 33, que está en la siguiente página. No vamos a leer todo, sino que vamos a fijarnos de esta lectura tan larga del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 y siguientes, que os pido que podáis leer en casa, con la palabra de Dios en la Biblia. Vamos a resaltar solo lo que está en fondo amarillo. En el versículo 21 pide la sumisión, pero atención en plural, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, unos a otros, todos entre sí. En el versículo 22 lo aplica a la mujer, las mujeres a sus maridos como al Señor, es decir, que las mujeres sean sumisas, obedientes a sus maridos como al Señor. Y alguien dirá, pues lo seguimos estropeando, porque aquí, atención, versículo 24, como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Fijaos, el modelo y el ejemplo es Cristo, pero no solo para la mujer. Atención, ese mismo modelo, Cristo, es también para el esposo, para el hombre. En el versículo 25 le dice Pablo a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Y más adelante, la siguiente página, versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres. Y más abajo, como Cristo hace con la Iglesia. ¿Y cómo es el amor de Cristo a la Iglesia que Pablo pone como modelo al marido? Cristo ama en la cruz a la Iglesia, que es la comunidad. ¿Pero qué hace la Iglesia en ese momento? La Iglesia es infiel. Se podría decir, la Iglesia es adúltera. En algunos lugares se relaciona a Cristo con la Iglesia como si fuese un matrimonio. Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa. Cristo ama a su esposa, que es la Iglesia, en la cruz dando la sangre, la vida. ¿Y qué hace la Iglesia? ¿Qué hace la esposa? Se va, huye, no está allí. La esposa, es decir, la Iglesia, ha negado 3 veces. Pedro. La Iglesia, la esposa, le ha traicionado y vendido por 30 monedas. Judas. La Iglesia, la esposa, ha huido. Cuando le detienen en el huerto, todos se van. El único que estará sobre el monte Calvario de los apóstoles, de los hombres de la Iglesia, es Juan. Y las mujeres estaban. Estaba María la madre, estaba María la de Magdala y otras mujeres discípulas de Jesús. Pero la inmensa multitud de la Iglesia, de la comunidad que Jesús había fundado, empezando por los apóstoles elegidos como fundamento, le abandonan, huyen, le dejan. Cuando la Iglesia está siendo infiel, Cristo permanece fiel hasta morir. Pues es eso lo que el apóstol Pablo le dice al marido: tienes que morir por tu esposa, tienes que dar la vida por ella. Aun incluso, aunque la Iglesia, la esposa, fuera infiel, Cristo permanece fiel, el marido debe permanecer fiel en su amor a la esposa. Por lo tanto, cuando Pablo anteriormente, en lo que está sobre fondo amarillo, ha recomendado a la mujer, a la esposa, que se someta, que sea obediente al marido, no le pide obediencia a un tirano, no le pide obediencia a un maltratador. Eso no, de ninguna manera está escrito en la Biblia. Esta obediencia es al que tiene que amarla como Cristo, hasta morir, hasta sacrificarse, hasta dar la vida por ella. Así se entiende mejor cómo el apóstol Pablo, tomando a Cristo por modelo, lo presenta a la esposa y lo presenta a Cristo como fundamento de la vida del matrimonio, de la familia unida para siempre. Cristo está unido para siempre a su Iglesia, la comunidad cristiana, aunque la Iglesia sea infiel. Entendido así, podemos ahora volver a leer lo que mañana escucharemos en la Iglesia. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos,
esos que han de morir por vosotras, ese que debe amarte como Cristo, ese que debe sacrificarse por ti y siempre, como conviene del Señor. Y maridos, ¿qué le dice a ellos? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad, y como hemos visto en la otra lectura, al estilo, al modo, a la manera de Cristo. Que el marido ame a la esposa como Cristo ama a la Iglesia. Así lo hace José, así lo hace María, así el niño Jesús puede crecer en el hogar de Nazaret. Mañana, domingo, de la Sagrada Familia de Nazaret, la Iglesia nos volverá un año más, en estos tiempos de la Navidad, a presentar este modelo. Seremos capaces de mirar a José, de mirar a María, de mirar al niño y aceptar que en nuestra familia, en nuestro hogar, se cumpla la voluntad del Señor. Ojalá sea así, hoy y siempre. Mañana la misa en Antoniuskirche a las 11:30 de la mañana, guardando todas las medidas de precaución para evitar contagios, el uso de mascarilla, la distancia y especialmente la ventilación del templo para que se realice la celebración con la mayor seguridad y tranquilidad. Paz y bien a todos.